Hola, bienvenidos al comedor familiar del tío Chins. El día de hoy les tenemos una anécdota terrorífica que nos envió un sobrino a Facebook. Él prefirió quedar en el anonimato, pero por favor escúchenla hasta el final ya que es muy terrorífica. Sin más, comencemos. Hola tío Chins. Escuché el relato que te enviaron del juego del espejo y eso me animó a contarte mi experiencia. No me ocurrió con un espejo, pero sí es algo que da miedo, por lo menos a mí me lo dio y mucho, y además me marcó de por vida. Esto que te voy a contar sucedió en mi época de preparatoria. Muy cerca de donde yo iba a tomar clases había un cementerio y siempre había leyendas en torno a él. Durante los recesos, algunos amigos y yo nos reuníamos para platicar sobre esas leyendas y casi siempre terminábamos riéndonos de lo absurdo que resultaban ser dichas historias. Los maestros siempre nos decían que ni siquiera pensáramos en entrar a aquel cementerio. Lo decían más que nada por los problemas que pudiéramos tener o los que podríamos causar. Pero nosotros lo que nos decían los maestros lo tomábamos como una señal más de actividad paranormal. Un día llegó una nueva compañera a la escuela. Era una chica gótica, de esas que se visten siempre de negro y se pintan la cara. Era una chica que seguía esa moda. Recuerdo que nos burlábamos de ella por su apariencia y por sus actitudes. Decíamos que seguramente ella sí se atrevería a entrar al cementerio y que ahí haría algunas cosas. Esta chica soportó por algún tiempo nuestras burlas y nuestras habladurías, hasta que en cierto día nos enfrentó muy enojada. Yo pensaba que nos iba a reclamar, pero lejos de eso nos lanzó un reto. Se acercó hasta nuestro grupo y nos dijo: si se creen tan machos, les voy a contar un juego que seguramente ninguno de ustedes va a poder hacer, porque a la primera van a ensuciar esos pantalones que solo traen de adorno. Yo me enojé mucho, no pensaba en ese momento en todo lo que nosotros mismos le habíamos dicho por tanto tiempo y cómo la habíamos ofendido solo por verse diferente. Le dije que yo no le tenía miedo a nada y mucho menos al juego tonto de una niña, claro que en palabras más fuertes. Ninguno de mis amigos le dijo algo, solo yo, pues creo que ellos sí comprendieron en ese momento el daño que le habíamos hecho a esa pobre chica. Ella, con una gran sonrisa en la boca, me dijo: ¿eres tan hombre como para visitar el mundo de los no vivos? Volteé entonces a ver a mis amigos, quienes ya tragaban saliva con dificultad. Pero yo, muy envalentonado, volví a mirarla directamente a los ojos y le dije que sí, que haría su tonto juego y que la que se iba a arrepentir era ella. Entonces me explicó el juego que yo iba a tener que llevar a cabo. Me dijo que tenía que ir al cementerio, tomar tierra del suelo del mismo, raspar tierra de una cruz de las tumbas, de cualquiera, buscar un objeto personal que alguien hubiera dejado en alguna tumba, como un juguete o alguna prenda, y llevar a cabo una especie de ritual. Llenar una tina con agua, meter todas las cosas y finalmente sumergir mi cara por el mayor tiempo posible, por todo lo que pudiera aguantar. Me reí de ella y le dije que todo era una tontería, pero que lo iba a hacer solo para callarle la boca. Entonces la chica soltó una carcajada y me dijo: todavía no te he dicho dónde y a qué hora debes de hacer el juego. En ese momento mi sonrisa se borró de la cara, pues ya me imaginaba la respuesta. Le pregunté dónde y ella me dijo que en el cementerio, cuando el reloj marcara las 12 de la noche. Que todo esto tenía que hacerlo solo y que ella sabría si yo le mentía diciendo que lo había hecho y no era cierto. No quise quedar como un cobarde ante mis amigos y tontamente, muy decidido, le dije que iba a hacerlo.
Terminaron las clases, salimos de la prepa y mis amigos corrieron a preguntarme si de verdad iba a hacerlo. Les dije que sí, que no me daba miedo. La chica sonriendo nos veía desde lejos y yo grité muy fuerte para que ella me escuchara que lo iba a hacer esa misma noche. Ellos solo me miraron con gestos muy serios y muy callados. Mi casa estaba muy cerca de la escuela, así que me fui junto al que era mi mejor amigo. Prácticamente no hablamos nada durante el regreso a casa, hasta que finalmente él rompió el silencio y me dijo que no pasaba nada si yo no lo hacía, que no iban a pensar nada de mí y que no tenía que demostrar nada. Pero yo le dije que una chica así no me iba a espantar y que le iba a demostrar que yo tenía los pantalones bien puestos. Se despidió entonces mi amigo de mí, pues ya habíamos llegado a mi casa. El resto de la tarde me la pasé pensando en todo lo que había pasado y llegó un momento en que casi decidí no ir al cementerio. Al día de hoy, después de tantos años, comprendo que eso hubiera sido lo mejor. Esa tarde me pareció muy larga, pero yo no iba a faltar a realizar el juego. Tontamente tenía que demostrarle algo a una chica a quien realmente no conocía, pero sí que le había hecho la vida difícil. Me fui a mi recámara a eso de las 8 de la noche con el pretexto de que tenía un trabajo de la escuela pendiente. Me acosté sobre las cobijas solamente pensando y pensando. Como te dije antes, llegó un momento en que no quise ir, pues el miedo se estaba apoderando de mí. Pero mi enojo podía más y eso me cegaba el poco razonamiento que tenía. Finalmente dieron las 11 de la noche. Ya toda mi familia se había dormido y yo salí de mi recámara por la ventana, tal como lo hacía cuando era un niño pequeño. Me fui caminando y repasando lo que tenía que hacer en el cementerio. Finalmente llegué. El cementerio estaba muy abandonado y nadie reparó en mi presencia, por lo que pude entrar sin más complicaciones. Llevaba únicamente una lámpara y mi navaja suiza. Me acerqué a una tumba que tenía una gran cruz. Mi corazón para entonces ya latía a 1000 por hora. Con mi navaja raspé un poco de la cruz y me lo eché al bolsillo del pantalón, incluso un pequeño pedazo que se vino cuando raspé la cruz. Tomé tierra de donde estaba la misma tumba y también la puse en mi bolsillo. Ya solo me faltaba el objeto personal. Afortunadamente vi un suéter viejo por ahí y le arranqué un pedazo. No tenía una tina, así que pensé que en ese momento podía volver a mi casa y fingir, mojar las cosas y mostrárselas a la chica para decirle que sí lo había hecho, que había realizado el ritual, pero recordé sus burlas y nuevamente me enfurecí. Vi mi reloj y marcaba que faltaban 20 minutos para las 12. Pensé que no iba a encontrar agua, pero entonces vi una de las piletas que usan los empleados para llevar el agua hasta las tumbas. Me acerqué y aventé las cosas con una mezcla de rabia y miedo. Vi mi reloj y ya solo faltaban 5 minutos para la medianoche. Pensé que todo aquello era una tontería y quise marcharme, cuando en ese momento mi reloj sonó con ese bip tan característico que anuncia la hora, y en un arrebato muy tonto sumergí la cabeza en aquella agua. No entiendo al día de hoy por qué hice semejante cosa, pero la hice. Aguanté la respiración mientras mi miedo iba en aumento. No sé cuánto tiempo duré sumergido, creo que apenas unos cuantos segundos, pero cuando intenté sacar mi cabeza del agua sentí claramente cómo 2 manos me detenían. Traté de sacar desesperadamente la cabeza del agua, pero las manos me sostenían con mucha fuerza. Abrí los ojos dentro del agua y pude ver llamas y a unos seres horribles y deformes. Había ríos de llamas y hasta podía sentir el calor. Luché por lo que me pareció toda una eternidad, pero las manos no me soltaban. Di patadas y golpes, pero aquellas manos aparentemente no pertenecían a nadie. Así seguí luchando hasta que finalmente pude liberarme.
sacar la cabeza del agua y dejar de ver aquellas horribles visiones del fuego. Caí de espaldas, recuperé el aliento, pues el agua ya me estaba ahogando. Me levanté y corrí lo más rápido que pude hasta llegar a mi casa. Me encerré en mi recámara y no pude dormir nada, pues las imágenes seguían fijas en mi mente en cuanto cerraba los ojos. Al fin llegó la mañana y tuve que prepararme para ir a la escuela. Me bañé. No quería ver nada que proyectara mi reflejo, así que me peiné sin verme en el espejo y finalmente bajé a desayunar. Mi mamá gritó muy fuerte cuando me vio. Le pregunté qué pasaba y ella me dijo que si no me había visto en el espejo. Corrí al baño de abajo y cuando por fin me vi, pude comprobar que mi cabello ahora estaba lleno de canas, totalmente blanco. No supe cómo explicarle a mi mamá lo que me había pasado y tampoco le dije lo que había hecho la noche anterior. Simplemente tomé una gorra, me la puse, dejé a mi mamá con la palabra en la boca y así partí a la escuela, pues quería ver a aquella chica y preguntarle muchas cosas. Finalmente llegué y la busqué entre los demás muchachos. Al fin pude localizarla y enfrentarla. Ella se rió de mí y me dijo que sabía que yo no había podido hacer el juego. Para toda contestación me quité la gorra y ella se me quedó viendo muy sorprendida. Me dijo que si había sido tan tonto para hacerlo y ya no pude más. Todo a mi alrededor se desvaneció. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pues cuando desperté ya estaba en mi casa, en mi cama, con mi mamá y un doctor junto a ella. El doctor me dijo que de acuerdo a mi reacción, mi cabello y la forma en que me habían encontrado en la escuela eran señales inequívocas de que había sufrido un gran susto. En ese momento me derrumbé y tuve que contarle todo lo que había hecho a mi mamá. No me regañó y eso me asustó aún más, pues quería decir que seguramente yo estaba peor de lo que aparentaba. Tuve que dejar de ir a la prepa por todo un mes. Mis amigos iban a verme de vez en cuando, pero ya casi ni podía hablar con ellos. Fue hasta después de 15 días que pude notar que estaba demasiado delgado y apenas entonces comencé a comprender que no sentía la necesidad de comer y que eso era lo que estaba acabando conmigo. Pasado ese mes que no fui a la escuela, tuve que suspender definitivamente mis estudios por todo un año. Me hicieron muchos exámenes y pruebas, pero los doctores no podían descubrir cuál era mi enfermedad. Algo estaba acabando conmigo y nadie podía parecer evitarlo. Mi mamá y mi papá ya estaban desesperados, pues yo no mostraba signos de mejora. Hasta que en cierta ocasión, mientras mi mamá aseaba mi cuarto, se encontró con el pantalón que llevé el día que fui al panteón. Estaba muy sucio por todo lo que había ocurrido aquella noche. Mi mamá me preguntó qué había en los bolsillos, pues se sentían pesados. Casi a señas, por lo débil que ya me encontraba, le indiqué que no metiera las manos. Se acercó a mí, pues yo tenía que hablarles al oído a mis padres por mi debilidad, y le expliqué que estaban mi navaja suiza y seguramente aún el resto de la cruz y de la tierra del cementerio. Mi mamá tomó el pantalón y lo metió en una bolsa negra. Me dijo que tenía que salir, pero que no tardaría. Me quedé muy confundido, pero como a los 15 minutos de que mi mamá saliera, comencé a sentir mucha hambre como hacía mucho que no sentía. Mi mamá regresó a casa y yo le pedí de comer. Ella lloró de alegría y finalmente pude comenzar a recuperarme, lo cual tomó casi un año entero, pero aún tenía otra secuela. Soñaba constantemente con aquel infierno que había visto cuando sumergí la cabeza en el agua. Fue otro año de terapias para que al fin pudiera sobreponerme a todo lo que había vivido. Cuando finalmente tuve fuerzas y me sentía mejor para hablar de lo sucedido, le pregunté a mi mamá qué había hecho cuando se llevó el pantalón, pues en ese momento yo me había sentido mejor.
Ella me dijo que en su desesperación lo único que se le ocurrió fue ir a vaciar el contenido de los bolsillos en el cementerio y pedir perdón en mi nombre, ya que, efectivamente, dentro de ellos aún había tierra y restos del cemento de la cruz. Mis estudios se interrumpieron por tanto tiempo que finalmente tuve que abandonarlos por completo. Fui a visitar a mis amigos cuando ya estuve mejor, y al preguntarles por aquella chica, me dijeron que a la semana de que yo me desmayé en la escuela no volvieron a saber de ella, que no logré hacer ningún amigo en lo que estuvo en nuestra preparatoria, pero que los rumores decían que ya era su costumbre hacer lo que me había hecho y que por eso se cambiaba mucho de escuela. Creo que en el fondo yo respiré tranquilo por no tener que volver a verla. Al día de hoy procuro no involucrarme en asuntos de índole paranormal y soy muy reacio a cualquier tema al respecto. Pero hace una semana YouTube me recomendó tu video del juego del espejo. Al ver un perrito en la miniatura pensé que era algo chusco y por ese motivo lo escuché. Me hizo recapacitar, pues créeme que lo que viví no se puede olvidar. El psicólogo me recomendó hace varios años ya, durante mi juventud, hablar de lo sucedido siempre que pudiera, y por eso me animé a enviarte mi historia, para que además otras personas sepan que no se debe jugar con lo desconocido. Te agradezco por haber leído mi historia y ojalá pudieras hacerlo en video. Solo te pido que no digas mi nombre, aunque como te habrás dado cuenta, es un seudónimo el que utilizo. De igual forma, te pido que no digas mi seudónimo. Y bueno, sobrinos, esa fue la historia de hoy, muy impresionante, un relato muy impresionante que nos deja la lección de que no debemos de jugar con lo que desconocemos. No por probarle nada a nadie nos vaya a pasar lo mismo que al sobrino que tan valientemente nos envió su historia. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles y recuerden que al final los días miércoles van a seguir viendo las historias del abuelo y del chato. No se las pierdan. Muchas gracias. Regálenos un like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Tío Chimps desde su comedor familiar les da las gracias.